Se llamaba John Reed. Sus amigos lo llamaban Jack. Y muy pronto, lo van a llamar Juanito. El muchacho rebelde va a necesitar un espacio. Y hay algo que está sonándole en la cabeza, que es la necesidad de volver a un periodismo políticamente comprometido con las historias, pero además meterse en el centro de la acción. Y hay un nombre que empieza a sonar en la cabeza de John Reed, que es Pancho Villa. Y decide irse a México. Reed no viene por Villa, ¿no? Tengo esa sensación. Que Reed viene por los peones sublevados, la mítica imagen, muy poco coherente y muy poco consistente. Muy pronto va a encontrar a Villa, el gran rebelde social, y hay que ir más a fondo para descubrirlo. Es la gran virtud de Reed, que es el primero que sabe tocar las cuerdas para entender a Pancho. ¡Anda! Ahí está John Reed, tú. Viene avanzando por esta vía hacia Chihuahua, donde le espera, sí, una revolución en marcha. Es como Pancho Villa, compadre. Cuando a Pancho Villa le tocaba en su casa, salía por la puerta de atrás. ¡Jesús! ¡Sal! ¿Qué hubo? Estamos ahí aporreando la pinche puerta. No te dejo la puerta abierta siempre. ¿Qué pues? ¿Qué dices? ¿Qué decías que querías ver una edición de John Reed. De México Insurgente, porque la bronca que vamos a tener es que los reportajes no se corresponden con el libro. Entonces he estado checando los reportajes, ¿sí? Pero no se corresponden. Cuando él arma México Insurgente, la arma como quiere. Aquí está todo lo que tenemos de John Reed. De John Reed. Esta es de 1914, bueno, es la fecha en la que la hace. Como que es la reedición de la del 14, ¿eh? La traducción es la primera vez que se traduce. Fíjate qué bonito. Esos 4 meses de estar íntimamente unido a ellos en el juego, en la batalla, fue, tal vez, el periodo más satisfactorio de mi vida. Porque es donde aprende, es donde aprende lo que es la revolución y lo que es el pueblo. Cumplía con estos indómitos hombres de pelea y conmigo mismo. Los amaba a ellos y a la vida. Me hallé de nuevo a mí mismo. Escribí mejor que nunca antes. Muy ingenuo, en cierta manera. Ajá. Pero muy directo para decir la experiencia que está viviendo. Y muy buen observador, ¿no? Días antes de que John Reed llegue aquí, Villa es gobernador, de una manera poco habitual, digamos. ¿Militar? Sí. Él dice, no, yo no quiero ser gobernador, que sea Silvestre Terrazas. ¿Sale? Sale. Y Silvestre dice, no, los generales aquí no me van a hacer caso. Y se nombra, él mismo firma su nombramiento. Venimos haciendo un documental sobre Pancho Villa y John Reed. Adelante, claro que sí. Pero en esos 30 días va a sacudir Chihuahua patas para arriba. Destruye la oligarquía chihuahuense, la hace pedazos. ¿Qué les quita? Les quita Villa, les quita minas, haciendas, bancos, haciendas, pasos de agua, que era fundamental. Claro. Rompe la estructura que impide que las comunidades tengan acceso al agua. Ganado. Y luego, a mí la medida que me enloquece y que me hizo villista es el decreto de la carne.
Sí, a 15 centavos. A 15 centavos pulpa, 10 centavos con hueso. Eso significa que de repente Villa, por decreto, pone a la venta el ganado de las grandes haciendas a la población a la 10ª parte de su valor original. Reed llega en el momento en el que se va a encontrar con un Villa que está haciendo la revolución, no solo militar, está haciendo la revolución social. Y eso es un shock contra la imagen que se está generando en Estados Unidos del Villa bandido, el Villa salvaje, el Villa sangriento, ¿no? Y entonces, bueno, Reed queda absolutamente sorprendido con esto. Siempre se han contado la entrevista Reed Villa, pero no hay tal. Si sigues con cuidado los momentos en que va mandando los reportajes, las trayectorias, la entrevista dura varios días. Si Paco Ignacio Taibo hiciera una reedición de México Insurgente, la pondría en orden cronológico. La pondrías en orden cronológico y le agregarías parte de los reportajes, algunas notas para resaltar precisamente todos estos detalles. Y añadiría parte de los reportajes. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No lo voy a hacer porque eso lo tienes que hacer tú. ¿Qué tal, chico? Yo no, los chihuahuenses que hagan su trabajo aquí en Chihuahua. ¿Qué tal? Haciendo un documental sobre John Reed y Pancho Villa. Te voy a platicar una que tiene que ver con John Reed y con Francisco Villa. Lenin platicaba muy seguido con John Reed. Platíqueme de Villa. John Reed le platicaba de Villa. Lo que no le quedaba claro a Lenin, ¿cómo es posible que estando en Palacio Nacional, en la capital de la República, el ejército zapatista y el ejército de Villa no hubieran tomado el poder? Y le decía, no, pero le decía, lo que pasa es que a Pancho Villa le faltó un comisario político. Reed se entrevista con Villa aquí en el Salón Rojo. La conversación se mueve por varios espacios. Hay una pregunta recurrente: ¿usted quiere ser presidente? Y Villa una y otra vez dice, no, el jefe es Carranza, olvídense, yo soy un humilde peón, ¿no? Y echa fuera esa historia que no le interesa y que no quiere entrar. Y sobre los temas que se están produciendo en Chihuahua, Reed le pregunta, bueno, y lo primero que usted hizo al tomar Chihuahua fue poner el ejército a trabajar, porque a partir de las expropiaciones, Villa crea un control militar. Yo creo que vale la pena leer las líneas que Villa le traduce a Reed de qué es lo que piensa él del ejército. Dice Reed, no deja de ser interesante conocer el apasionado ensueño, la quimera que anima a este luchador ignorante, que no tiene bastante educación para ser presidente de México, me lo dijo una vez con estas palabras: cuando se establezca la nueva república no habrá más ejército en México. Los ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía. Pondremos a trabajar al ejército. Serán establecidas en toda la república colonias militares formadas por veteranos de la revolución. El Estado les dará posesión de tierras agrícolas y creará grandes empresas industriales para darles trabajos. Laborarán 3 días de la semana y lo harán duro. En los otros días recibirán instrucción militar, la que a su vez impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear. Entonces, cuando la patria sea invadida, únicamente con tomar el teléfono desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, en mediodía se levantará todo el pueblo mexicano de sus campos y de sus fábricas, bien armado, equipado y organizado para defender a sus hijos y a sus hogares. Mi ambición es vivir mi vida en una de esas colonias militares, entre mis compañeros a quienes quiero, que han sufrido tanto y tan hondo conmigo. Creo que desearía que el gobierno estableciera una fábrica para curtir cueros, donde pudiéramos hacer buenas sillas y frenos, porque sé cómo hacerlos. El resto del tiempo desearía trabajar en mi pequeña granja, criando ganado y sembrando maíz. Sería magnífico, yo creo, ayudar a hacer a México un lugar feliz.
el sueño de Villa. Rod stars G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz, hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And You Don't Stop. They invite young people to express themselves about their social struggles. And You Don't Stop. Watch it on telesurtv.net/English. Telesur, wherever the news, you'll be there. El ir siguiendo a John Reid te da dos sensaciones. Por un lado, él está buscando una manera de hacer periodismo que entre más a fondo. Está buscando un periodismo narrativo y las cosas que está mandando para los diarios son muy cortitas, demasiado. Por eso necesita ser México Insurgente al final. Y la segunda cosa es que él viene de una sociedad extraordinariamente racista, camarada. El racismo contra los judíos, los italianos, los eslavos, que son la clase obrera más potente de esos momentos. El racismo contra los negros, cabrón. Y el racismo contra los grises y los frijolitos. Mugrosos, decían a los mexicanos. Cabrón. Y entonces, para John Reid esta no solo es una perspectiva de clase, ¿no? De pobres contra ricos. No, también es una perspectiva racial, ¿sí? Al haber adoptado a los mexicanos como a los que le gustan y a los que quiere, el venir a romper el mito de que el progreso, el avance, el futuro de las sociedades se genera desde la Norteamérica blanca. Y de repente decir, no, el progreso y el futuro es esto que se está cocinando aquí en Chihuahua. Es un pinche... con ojos de hoy te resulta fácil pensarlo. Pero el concepto tercer mundo, cabrón, es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿sí? No mucho después. En aquella época no había tercer mundo, había primer mundo y mierda, ¿no? Y Reid gana esa batalla, pero luego. Aquí es parte de los 3 lugares donde se va a producir la larga conferencia o la larga entrevista, conversación entre Villa y John Reid. Y va a haber un tema que va a surgir muy fuerte, que es el tema de la educación. Reid contempla un momento en el que Villa va caminando por algún lugar, gira la vista y dice, oye, hay unos chamacos jugando, pues que no hay escuela, ¿sí? Y le dice, no, mi general. Y Villa ordena de inmediato, pues hagan ahí una escuela. Mañana que hay escuela y contratan a los maestros. ¿Y en qué casa? Le dicen, pues ¿cuál les gusta? ¿Sí? Había muchas desocupadas en ese momento. Sí. Toda la oligarquía se había ido, había dejado sus casas vacías. Y entonces se producen fenómenos apasionantes. Yo vi en una secundaria en Chihuahua un piano con un letrerito, un Steinway de cola, en una secundaria con un letrero que dice donado por la División del Norte. Pero ¿cuántas escuelas? 50 escuelas. En 30 días. Más de las que había en esos momentos en Chihuahua. Y el presupuesto de su gobierno de egresos, el 46% para la educación. Óiganlo bien los que nos escuchan y viven en América Latina. 46% para educación del presupuesto del gobierno, dijo el jefe Chuy Vargas. Está documentado. Ahí hay que ver a Reid, ¿no? Que viene viajando de la bohemia roja neoyorquina y de repente estás en medio de la revolución. Porque la revolución es eso. La revolución son 50 escuelas en 30 días. La Quinta tiene una enorme virtud desde mi punto de vista, que es el retrato silencioso de cómo vivía la oligarquía chihuahuense. Los artesanados en el techo, las figuras. Esta casa es un delirio. Reid asiste a varias
reuniones de trabajo de gabinete de Villa. Le leen a Villa los acontecimientos y la toma de decisiones. Le dicen, no, pues este cuate es oligarca, pero su hermano apoyó a la revolución. Dice, bueno, confísquenle la mitad de los bienes. Nomás déjenlos los del que apoyó, al otro confísquenselo todo. Y Reed va tomando nota de estas maneras de hacer justicia revolucionaria que van construyendo, ¿no?, el fenómeno de la revolución en Chihuahua, y al mismo tiempo van construyendo el financiamiento de la División del Norte. ¿Nos pasamos? Sí. ¿Es esta? Sí. Entre las 17 familias a las que Villa machaca en el decreto de incautación, la más importante era la familia de Terrazas. Claro, sí. Y entonces descubre que el hijo de Terrazas está en Chihuahua y que probablemente sepa de una fortuna escondida en monedas de oro. Terrazas Quilty vive aquí con la familia en esta casa. Vienen, lo secuestran, le toman la casa como prisión y lo presionan y le mandan un mensaje al padre diciéndole que la vida de su hijo cuesta 500,000 pesos. Corren rumores de que Villa, que sabía que Terrazas Quilty era un borrachales, era la oveja negra de la familia y el hijo borracho, lo que dijo es, manténganlo a ley seca, y entonces él confiesa. Y entonces, como era muy pedo, trataron de ablandarlo por el lado de cortarle el flujo alcohólico, pero que no fue suficiente. Entonces mandó a Fierro y Fierro lo colgó. ¿A ti te gustan las leyendas? Son cualquier bonitas, leyenda que hable mal de los Terrazas o de los Orozco, para ti son aceptables. ¿Dónde leíste eso? ¿Dónde? ¿Tienes ahí mi libro? ¿Tu libro? No, pero tu libro, ¿dónde lo sacó? No, porque venga en tu libro ya es cierto. ¿De dónde lo sacaste? Luis Terrazas Quilty, Loto. ¿No era borracho? Era borracho, pero no es... Villa no usa ese señuelo, lo cuelgan al vato. Digo, después de que no les funcionó lo de tenerlo a ley seca. ¿Te das cuenta de lo que es cortarle el coñac a uno de estos hijos de la oligarquía? Mira, yo te dejo con tu versión. No importa, finalmente... Bueno, el caso es que... Eso es lo que importa. Lo ablandan. Y el joven Terrazas dice, el oro está escondido en una columna del Banco Minero. Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo histórico. Lo del coñac y todo eso, te lo dejo, ¿no? Va. Ahora vamos al banco. Cuando encontraron las monedas de oro del fondo de Terrazas... Fue como aventura, ¿no? Porque vinieron, ¿cuál columna es la buena? El Luis, que era muy pedo, no recordaba cuál era la columna buena. Le metió pico. Y de repente, chorrearon racas, empiezan a chorrear monedas de oro. Para esos momentos, Reed tenía claramente la imagen de la revolución que estaba en proceso. Pero le faltaba una experiencia. Le faltaba la experiencia de ver la maquinaria bélica de la División del Norte en marcha. Y la vería poco después. Se iría primero a Las Nieves, luego se iría a Nogales a entrevistar a Carranza y luego regresaría a Chihuahua para ver la preparación de la expedición hacia Torreón. Cuando sale de Chihuahua hacia Las Nieves, Reed pasa por Jiménez y consigue un lugar donde dormir, y es un hotel de mala muerte que está administrado por una mujer de edad muy avanzada, una norteamericana. Entonces pide que le den una habitación, pero en el comedor estaban ahí unos tipos, y uno de ellos, en lo que va pasando Reed, dice que él a cualquier americano lo recibe con una bala. Entonces Reed ni siquiera se detiene para saber si es cierto, sino que se va a su cuarto, y ya cuando está acostado en la noche oye ruidos y abren la puerta, y es el sujeto que entra a su cuarto con la pistola en la mano y le dice que va a matarlo, que él no quiere ver a ningún gringo por ahí. Entonces Reed trata de calmarlo, platicando, hablándole del arma que trae,
y luego el tipo saca otra pistola, le sigue echando ahí labia, Reed. Y finalmente le dice el tipo, no, pues se va a morir. Y en eso alcanza a ver el hombre un reloj que tenía Reed ahí en el buró. Seguramente era un reloj de bolsillo, esos muy relumbrosos. Y se queda hipnotizado por el reloj, lo toma en sus manos y le dice, Reed, le gusta, se lo regalo. Y en ese momento deja las pistolas el tipo, le da un abrazo y se suelta llorando. Entonces ya se le olvida lo de matarlo, se ponen a platicar y finalmente el hombre se va con Reed hasta las nieves como su ayudante. Pues hasta la siguiente, ¿no? Quién sabe cuál sea, quién sabe cuándo sea. No, pues el 22 de junio por allá nos vemos. Órale. Para llevar algunos materiales. Villa Bandolero. Eso. Mientras Villa estaba preparando la gran ofensiva hacia el sur, John Reed regresó al Paso. Necesitaba dinero. Ya llevaba varios meses en México. Necesitaba dinero para cigarrillos, según confiesa en una carta. Estaba en El Paso, aburrido de ver a sus compatriotas. No le interesaba ya. Lo que le interesaba era Chihuahua y la revolución que ahí se estaba gestando. El Metropolitan Magazine le manda una telegrama diciéndole, date una vuelta a buscar a Carranza, al primer jefe de la rebelión. Reed no le interesaba demasiado Carranza, pero se fue a Nogales a hablar con él. Reed dice, había algo de extraño en la forma en que estaba sentado allí, con sus manos en los brazos de la silla, como si hubiera sido puesto allí y le hubieran dicho que no se moviera. No parecía que estuviera pensando, ni que hubiera estado trabajando. Daba la impresión de una estatua. Cerrará su entrevista con Carranza y volverá rápidamente hacia Chihuahua para participar de los últimos preparativos de la gran ofensiva hacia el sur que Villa está preparando. Telesur Weekly Roundup. A recap of the past week's top stories. Watch it on telesurtv.net/English. Reed asiste a los preparativos de la División del Norte. Villa concentra en Chihuahua todas las brigadas que tiene y Reed está aprendiendo, viendo, observando. Si ya vio lo que era la revolución en Chihuahua, ahora va a ver lo que es la maquinaria de guerra de la revolución. El 19 de marzo, la ofensiva sobre Torreón se inicia. El eje del avance es sobre la vía del ferrocarril. Reed registra en Estación Conejos brevemente la presencia de Villa. Cuenta, recostado en un carro, con las manos en los bolsillos, llevaba un sombrero viejo doblado hacia abajo, una camisa sucia sin cuello y un traje oscuro, maltratado y brilloso por el sudor. Hombres y caballos habían brotado por arte de magia frente a él en aquella gran planicie. Villa sabía que si las comunicaciones continuaban, los reporteros norteamericanos que lo estaban acompañando iban a mandar información a Chihuahua, a Juárez, al Paso, y de ahí iba a llegar rebotando la información hacia el México que controlaban los federales y Huerta. De manera que decretó, trenes no suben, telégrafo cortado. La División del Norte de repente desapareció en la nada. Estaba en algún lugar entre Chihuahua y Torreón. ¿En cuál lugar? 8,000 hombres, cerca de 100 trenes, 5,000 soldados de caballería habían desaparecido.
En la noche, John Reed ve pasar a Villa. Va platicando con la gente, como suele hacer dicharachero en los campamentos, y aceptando un taco aquí, ahí, en una fogata, y desaparece. El viejo mito es realidad. Herencia de su época de bandolero, Pancho Villa nunca duerme en el mismo lugar. Nunca come en el mismo plato y nunca come del plato que le ofrecen, sino del de al lado. Esta especie de paranoia del bandido que acompaña al Villa adulto, Reed la va a detectar y le va a parecer extraña, pero al mismo tiempo va a notar la inmensa camaradería con la que Villa se mueve en su ejército, la ausencia de distancia entre el gran general y la tropa. Muy buenas, con su permiso. Adelante. El 22 de marzo comienzan los combates. La batalla se va a dar en 3 tiempos. Primero cae Lerdo, luego la gran batalla por Gómez Palacio, que hay que conquistar esta línea de defensa, y luego la batalla por Torreón. Pero no acababa de truncarse. La lucha prosigue. De tal manera que la batalla no está terminada. Reed contempla a Pancho Villa repartiendo comida a los pobladores y ayudando a llevar heridos a los trenes. Y decide que quiere contarlo. Como están los telégrafos cortados y hay un bloqueo informativo, no le queda otra que decidir abandonar a la División del Norte. Y sin decirle nada a Pancho Villa, Juanito se sube al techo de un tren de heridos y se va rumbo a Chihuahua. De ahí inmediatamente al Paso y escribe sus 2 últimas crónicas y las telegrafía a Nueva York. Deja una frase sobre México. La frase dice: descubrí que las balas no son tan aterradoras, que el temor a la muerte no es una cosa tan grande y que los mexicanos son maravillosamente simpáticos. Villa no sabrá nada ya de John Reed. Lo perderá en medio de esta vorágine. Recordará que John Reed vino un día a pedirle un caballo y no se lo dio. Pero al mismo tiempo también recordará que un día John Reed llegó a decirle: ¿y ya están listos los cañones, mi general? Y Villa le dijo: ¿qué? ¿Cómo los ve? Y John Reed, que no tenía ni idea de cómo funcionaba la artillería, dijo: muy bien. Y Villa le dijo: bueno. Lo que hoy sí sabemos es que aquí se hizo periodismo. Y se hizo periodismo de primerísima línea, un periodismo de corte narrativo que incorporaba las pequeñas vivencias, los detalles, las anécdotas, con una clara reivindicación de la revolución que se había puesto en marcha. John Reed regresó del Paso y sabía que tenía una gran historia en las manos. Reuniendo el material que había producido en sus crónicas y las impresiones, su cuaderno de notas, las vivencias, se encerró en su casa en Nueva York y escribió enfurecido, enloquecido, lo que sería México insurgente, la que sería la gran crónica sobre la Revolución Mexicana y consolidaría al joven John Reed. Pero John Reed se abrió las puertas con México insurgente, definitivamente como el gran periodista del fenómeno revolucionario, que lo llevaría posteriormente a Europa y posteriormente a la Rusia en transición entre el zarismo y la Rusia soviética, y que le permitiría escribir el gran libro 10 días que conmovieron al mundo. Aquí se cierra el periplo, el viaje de ese joven rebelde que deja el Greenwich Village para ir hacia el sur, quizá por la enorme empatía del personaje con los peones y los cuatreros
y los ladrones de vacas, y los panaderos, y los jóvenes enloquecidos del villismo, que igual que él querían cambiar el mundo. ¿Cómo haces de un jovencito periodista norteamericano tu héroe mexicano? Y John Reid, al fin y al cabo, para todos los que vean este programa, no les queda de otra que reconocer que estás ante un héroe mexicano. Un héroe mexicano. Y habría que añadir uno de los nuestros.